todos los importadores, exportadores de este importante mercado binacional, un mercado que reúne más de 2.700 exportadores y un monto de negocios que anualmente suma y se acerca a los 2.7 billones de dólares. Este espacio pretende ser un segundo escenario que hemos creado para resolver dudas en esta coyuntura que se presenta actualmente a todas las empresas. Tuvimos un primer escenario liderado por un grupo de entidades que promueven el comercio internacional hace un par de semanas en búsqueda de resolver dudas con respecto a todo el marco legal y todo el marco tributario que se daba en Ecuador y las decisiones que ha tomado Ecuador en estos días para que las empresas pudieran tener más información y tomar decisiones. El día de hoy, y atendiendo a las múltiples preguntas que tienen las empresas con respecto a los temas logísticos, un poco más trascendiendo toda la parte operativa, más allá de las disposiciones que han tomado los gobiernos de lado y lado para resolver y dar fluidez al comercio, nos hemos aliado y hemos invitado al grupo Kuehne+Nagel, un grupo multinacional con presencia en más de 100 países, 1.300 oficinas, 88.000 empleados, y que tiene impacto en toda la cadena de distribución física internacional, todos los temas marítimos, aéreo, terrestre, almacenaje y distribución. Quiero agradecer pues muy especialmente a Johnny Camacho, director regional para la región andina de mercado y ventas de Kuehne+Nagel, a Juan Rodas también, que nos ha apoyado mucho aquí, gerente de Kuehne+Nagel en Ecuador. Y finalmente agradecer también a todas las entidades que se han sumado y que a difundir estos espacios. Agradecer primero a nuestro embajador Manuel Enríquez, quien desde el día número 1 de esta cuarentena ha estado cubriendo temas y nos ha estado apoyando en todo lo comercial y también temas humanitarios. También a la Cámara de Industrias Ecuatorianas y Colombianas, a Freddy Ceballos, que ha sido uno de los, su presidente, uno de los principales gestores de estos espacios, a la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industrias de Comercio e Integración, a Olivia Díaz Granados, quien han estado muy activos también en las redes sociales difundiendo la información de este evento, y al Círculo de Ejecutivos Colombianos, quien se ha sumado a esta iniciativa. Yo le quiero dar la palabra, y para ser muy eficientes en el manejo del tiempo, a nuestro subdirector de logística en ProColombia, Juan Pablo Castrellón, quien les va a dar un pequeño anuncio para dar inicio a este evento. Muchas gracias a todos y esperamos que este espacio sea de su utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por ese saludo inicial. Quiero dar un afectuoso saludo a todos los empresarios, asistentes que nos acompañan en este webinar de retos logísticos en tiempos del COVID. Tenemos más de 120 conectados en este momento, a quienes les damos la bienvenida a un tema crucial en estos momentos de tanta incertidumbre, tantas preguntas por parte de nuestros empresarios y en general de toda la sociedad en lo respectivo pues, a los tiempos del COVID-19. Como decía Santiago, mi nombre es Juan Pablo Castrellón, líder de logística y competitividad de ProColombia. Quiero darles la bienvenida a este seminario que hemos organizado de manera conjunta con Kuehne+Nagel para hablar de cuáles son los principales retos en los modos de transporte internacional que tenemos en este momento. Como ProColombia, pues estamos haciendo seguimiento a esta coyuntura de manera permanente y tenemos pues cifras alentadoras, al menos en medio de un escenario con tanta incertidumbre. Y alentadoras en el sentido de que hay una logística que se sigue moviendo, hay personas, empresas, todo un conglomerado de organizaciones que permiten que se sigan suministrando los bienes que necesitamos mientras la mayoría de la población se cuida en casa. Comentarles que, por ejemplo, durante la pandemia en nuestro país se han generado 456,000 viajes de carga, que corresponden a más de 6.300.000, casi 6.400.000 toneladas.
con 65.722 vehículos de héroes que están apoyándonos en esta situación y que siguen adelante en la operación. Entonces, un primer mensaje que queremos dar a través de estos webinars es que hay una operación que sigue avanzando, hay una operación que se sigue dando y los medios para que los empresarios, aquellos que están habilitados por parte del gobierno, pues lo puedan hacer. Además de esta contextualización, por supuesto a nivel terrestre tenemos esa operación, pero aéreo más de 34 rutas aéreas internacionales operando, terminales portuarios operando también con normalidad. Entonces, este es un primer mensaje que queremos dejarles a todos y es que la logística se sigue moviendo. La reducción comparado con el año pasado es de cerca del 9%, pero sin embargo, pues estamos ahí atentos a sus requerimientos. Y para eso, y ya cerrar esta breve introducción, queremos desde ProColombia anunciar pues una herramienta que tenemos a disposición para todos los exportadores y transportadores de carga, en situaciones en donde no es tan visible la oferta de vehículos de carga o no es tan visible la demanda del servicio o la carga para mover en las diferentes ciudades. Hemos, además de las diferentes alianzas que tenemos con diferentes empresas, hemos firmado una alianza con Cargorú, una plataforma que les va a permitir visibilizar esa demanda del servicio de transporte a los exportadores y también a los transportadores hacer visible su capacidad de vehículos para movilizar carga. A partir de hoy en el portal de ProColombia podrán acceder a esta plataforma. Vamos a enviarles a su correo la información respectiva, nos pueden contactar al correo que ven en este momento en pantalla, donde podrán decir qué servicio requieren, qué origen, qué destino, y en menos de un día pues tendrán respuesta de las diferentes empresas de transporte que pueden prestarle ese servicio bajo todas los protocolos de seguridad que ha dispuesto el gobierno y por supuesto la confiabilidad de que sea un servicio bajo los estándares legales y de calidad. Entonces, los invitamos a que hagan parte de esta iniciativa, facilitamos pues los negocios que se pueden dar en este momento y es una de las noticias y las buenas noticias que queremos darle a los empresarios en este momento. Entonces, sin más preámbulo, quisiera, y con el agradecimiento sumado al que dio Santiago, agradecerle a Kühnel Nagel por esta alianza que ya va generando diferentes iniciativas y este webinar es parte de eso y quiero dar la palabra entonces a Johnny Camacho, director de ventas y mercadeo para el clúster andino de Kühnel Nagel. Muchas gracias Johnny y a todo el equipo de Kühnel Nagel que nos va a acompañar en este seminario por llevar el conocimiento a empresarios, por desde su experiencia contar cómo están afrontando la logística en medio de COVID y espero entonces que sea de provecho para todos los asistentes, a los cuales abrimos por supuesto el panel de preguntas al final por cualquier inquietud que tengan. Todos bienvenidos y de nuevo muchas gracias. Juan Pablo, buenos días. Santiago, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la introducción, por la invitación. Para todos, mi nombre es Johnny Camacho, yo soy líder de ventas y desarrollo de negocios de Kühnel Nagel para el clúster andino, incluye Colombia, Perú y Venezuela. Primero y antes que nada, y en nombre de la organización Kühnel Nagel, en nombre de ProColombia, desear a todos ustedes, empresarios, que se encuentren bien, familias y laborales, en esta situación que estamos viviendo. Y lo segundo, si me permite, una reflexión bastante breve. No imaginamos el 2019 que justo terminamos con los contrastes sociopolíticos y este 2020 y como si la vida nos quisiera dar una lección frente a cualquier apatía que hubiéramos podido tener frente a los problemas o desafíos que tuvieron algunos países de la región, nos enfrenta a una situación de pandemia que ha desbordado todas las fronteras y que sin duda alguna marcará un antes y un después en la historia más reciente de la humanidad. Y no estamos exagerando, esta es una situación bastante lamentable, pero en la que todos tenemos que estar unidos. Y a partir de ahí, ninguno de los que estamos unidos en esta conferencia hoy por hoy, y ninguna de las personas se ha visto ajena, y en consecuencia ninguna de las industrias se ha visto ajena a los impactos que esta situación ha derivado. Es así que en conjunto con ProColombia quisimos plantear como tema primario y nos pareció pertinente compartir con todos ustedes cuáles son esos retos,
cuáles son esos desafíos que hoy por hoy tenemos en los negocios bilaterales Ecuador y Colombia, porque de golpe vemos mucha información en los medios, en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero quisiéramos nosotros plantear y tratar de acotar cuáles son esos en materia de transferencia y de aduana. Ya hemos preparado para ustedes, nuevamente agradeciendo a la audiencia que hayan aceptado nuestra invitación, nuevamente agradeciendo a ProColombia y a todas las compañías que se unieron con nosotros. Sin más preámbulos, espero que sea de todo el provecho para todos ustedes. Estamos a su servicio y esperemos que esta visión que tenemos como compañía pueda darle luces para las medidas que deban tomar de corto plazo en sus organizaciones. La agenda que vamos a tener para el día de hoy: una breve introducción, como ya lo mencionamos, y reglas del webinar. Lo segundo, vamos a presentar a nuestros invitados, personal con experiencia en la compañía, por más de 15 años en cada uno de los países. Luego vamos a hablar y dar paso a cuáles son los retos, como lo mencionaba, en materia logística marítima. Seguido vamos a hablar de los retos que tenemos a nivel de los manejos aéreos que tenemos en la organización. Luego los escenarios actuales que tenemos y las actividades que debemos tener en cuenta hoy por hoy en los movimientos terrestres y muy especialmente en los pasos de frontera, un punto que ha generado bastantes consultas e inquietudes por parte de los empresarios en los negocios bilaterales. Finalmente, y no menos importante, son todas las regulaciones que a nivel aduanero los gobiernos locales han debido tomar para hacer frente justamente a toda esta situación que estamos enfrentando y que subrayamos en nombre de Kieran Nagel ha sido bastante positiva para reaccionar frente a esto. Finalmente, unas preguntas que estaremos seleccionando y para eso me permito aclarar cómo va a ser el método de las preguntas si así fuera, si así las tuviera. En la plataforma hemos habilitado un formulario que pueden ver en la parte inferior del streaming que están viendo en este momento, y allí van a poder diligenciar cada uno de los campos que hemos habilitado para que puedan consignar aquí sus dudas, sus inquietudes, y nosotros en consecuencia vamos a seleccionar un par de preguntas porque el tiempo apremia y vamos a tratar de responder estas inquietudes que tengan. Las demás preguntas que con ocasión del tiempo no podamos atender en este momento, sin lugar a dudas vamos a devolverlas, vamos a atender todas estas inquietudes y a vuelta de correo vamos a hacerles llegar. En ese sentido, doy paso a la presentación de los invitados. Por nuestro sector marítimo tenemos a Hudson Oliveira. Hudson Oliveira es el líder regional para Latinoamérica del transporte marítimo en Kieran Nagel, más de 15 años de experiencia y de trabajo en el sector de embarcador. Enseguida tenemos a Jonatas Escobar, gerente de transporte aéreo de carga seca para nuestro clúster andino y que tiene también más de 15 años de experiencia en el sector. Enseguida tenemos a nuestra compañera Laura Martínez, que es nuestra líder de transporte terrestre para el clúster andino y va a abordar temas sensibles que tienen que ver con los movimientos en frontera. Y finalmente, Julia Costa, que es nuestro gerente de aduanas en Kieran Nagel y que va a dar luces y va a hablar con propiedad de todas estas normatividades que se han venido derivando en las últimas semanas por parte de los gobiernos locales y que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los escenarios desafiantes en términos de entendimiento y de interpretación. Así que, Hudson Oliveira, adelante con tu intervención. Muchas gracias nuevamente a todos los invitados y esperamos que esta webinar sea de todo el provecho de ustedes. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, Johnny, por la introducción. Gracias, ProColombia, por el espacio. Espero que estén todos bien en casa. Y vamos a hablar un poquito aquí de los retos, ¿no?, en la logística marítima. Aquí con el primer punto, entonces, que es el primer reto, ¿no?, reto de la falta de demanda, ¿no?, lo que conlleva al final, desde importación del lejano oriente, lo que conlleva a la suspensión de los servicios, ¿no?, marítimos desde Asia. Las famosas blank sailings, ¿no?, que se implementan, ¿no? Al final eso no afecta solamente el tráfico
o la ruta desde Asia a Latinoamérica, pero también el tráfico intra-LATAM, ¿no? Estamos, para que tengáis una idea, en estos momentos de las próximas 3 semanas, estamos hablando ahí de un 27% de menos capacidad, menos oferta de espacio en el mercado, ¿no? Muy importante estar trabajando con empresas que den esta visibilidad de lo que está pasando en el mercado y que las ofertas que se reciban que tengan una cobertura multinaviera, ¿no? O sea, para justamente protegerse de cuando en una semana no hay una salida con una determinada naviera, que se pueda utilizar otra, ¿no? Como segundo punto, tenemos ahí capacidad de respuesta operativa. Hoy en día estamos todos trabajando desde casa, nos afecta la gran mayoría, y es muy importante conocer los planos de continuidad de negocios de las empresas de transporte logístico, ¿no? Saber si estarán preparadas para continuar actuando de esta manera por un tiempo un poco más largo, ¿no? Muy importante también buscar empresas que tengan su fortaleza en su estructura operativa. Hablando un poco de la situación actual en Colombia, lo que se nota es que hay unas demoras en los procesos, por supuesto, pero que también hubo una flexibilización por parte de las navieras y de las terminales para trabajar con documentos digitales, ¿no? No más los originales, ¿no? En papel. Otro punto que es importante resaltar en Colombia, lo que se nota es que hay unas demoras en los procesos, por supuesto, pero que también hubo una flexibilización por parte de las navieras y de las terminales para trabajar con documentos digitales, ¿no? No más la reproducción de los originales vacíos, papel. Otro punto que es importante resaltar en Colombia, lo que se nota es que con empresas que tengan un balance entre la importación y exportación, porque en el momento de hacer la devolución de estos contenedores en la import, pues que se pueda reutilizar en la exportación y no tener que devolver al final el contenedor vacío de vuelta al puerto, ¿vale? El tercer punto habla un poco de demandas especiales en estos momentos más críticos. Hay algunas alternativas en el mercado para la importación más desde el Lejano Oriente, que se trata de almacenar la mercancía o el contenedor en origen. Se trata también de ralentizar el tiempo de tránsito o incluso de bajar el contenedor en algún determinado puerto de transbordo para que se alargue un poco, ¿no?, el tiempo de tránsito. Todas estas alternativas al final tienen un coste menor que si al final decidimos dejar que este contenedor esté almacenado en el puerto de destino, ¿vale? Otra alternativa que se ve son productos, ofertas que garantiza el embarque del contenedor. O sea, algunas empresas, incluso en caso de incumplimiento, ¿no?, de que haya una salida y que no se cumpla, incluso están ofreciendo el dinero, el coste del flete de vuelta, ¿no? Por último, inestabilidad en los costes, ¿no?, de transporte. Desde el estallido del virus en China hemos visto recargos, por ejemplo, para la carga refrigerada que llegaba ahí al Lejano Oriente. Hemos visto recargos para los contenedores dry, ¿no?, secos, por la falta de equipo. Hemos visto por cuenta de algunas terminales cerradas, como pasó en Génova, como pasó en Houston, que también hubieron ahí gastos extras. Y también, por otro lado, hemos visto, por falta de la demanda, reducción de flete marítimo
en algunas rutas, ¿no? Todo eso, ¿qué quiere decir? Que al final esta inestabilidad va a continuar y es muy, muy importante que tengáis el contacto muy cercano, ¿no? con sus proveedores logísticos, porque al final es quien os puede aclarar un poco las dudas y dar una idea de lo que puede pasar en las próximas semanas. Al final, eso es un panorama que cambia muy rápido, entonces el constante contacto con sus proveedores logísticos es muy importante. De mi parte era eso. De mi parte era eso. Me pongo a disposición a contestar cualquier pregunta luego después de la presentación de los colegas y si no, comentando antes Colombia para que puedan conectarse nuevamente y puedan tener el streaming en vivo. Muchas gracias. Sí, Hudson, por favor, antes. Bueno, veo que hay un delay ahí en la transmisión. Era eso de mi parte. Yo paso la palabra ahora a Laura Martínez para la parte del transporte terrestre. Gracias a todos. Hola, Johnny, ¿nos ayudas con el cambio de slide? Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Hudson, por la presentación. Vamos a hablar de la parte de logística terrestre. Me gustaría separar esta presentación en dos. Vamos a revisar la parte intermodal, que es la primera y última milla del transporte marítimo, y también vamos a revisar el proceso de transporte terrestre internacional, que es el cruce de frontera terrestre entre Ecuador y Colombia. Nos hemos enfrentado a muchísimos retos en estas últimas semanas. Creo que las primeras semanas, cuando comenzamos con la cuarentena, teníamos un montón de decretos en mi casa y al igual me imagino que en la suya era una competencia de ver quién leía más. Mi esposo leía más libros y yo leía más decretos, teníamos cambios, teníamos noticias. Nos costó mucho trabajo al principio poder entender cuáles eran los procesos correctos. Teníamos en la aduana entre Ecuador y Colombia diferencias en horarios, lo cual también nos generaba retraso en el trabajo. Teníamos en ambos decretos, y esto es muy importante mencionar, en los decretos entre Colombia y Ecuador, en ambos permitían el proceso de importación y exportación. ¿Qué teníamos de diferente o que había que tener mucho cuidado? En Ecuador teníamos que generar documentos llamados salvoconductos para poder continuar con los procesos para ser entregados a los transportistas y que pudieran utilizarlos para continuar los tránsitos. En Colombia no teníamos que generar estos salvoconductos, sin embargo, había restricciones a la exportación. ¿Qué restricciones había? Al final del día, el gobierno colombiano lo que quería hacer era cuidar que no hubiera desabastecimientos de cubrebocas, medicamentos, gel antibacterial, etcétera, que nos ayuda a combatir el COVID-19. Por lo tanto, estas exportaciones estaban restringidas. Para poder tener esta información, los invito a que hablemos constantemente con los agentes aduanales. Por aquí el equipo de aduanas de KN lo teníamos locos, les llamábamos todo el tiempo porque era muy importante que pudiéramos tener claridad en estos documentos, en estos productos que pudiéramos exportar o no, para no tener como algún incumplimiento de estos decretos. También teníamos la parte de los horarios de la aduana. En Ecuador teníamos los toques de queda, por lo cual también es importante que los transportistas pudieran llegar a descargar el producto en horarios dentro del toque de queda. Para toda esta parte, ¿cómo lo hacíamos? ¿A qué solución pudiéramos plantear? Comunicación con DIAN, comunicación con SENAE, con los agentes de aduana, para poder tener claridad en los procesos de aforo de cada país y que no tengamos ningún tema de incumplimiento de estos decretos. En cuestiones de seguridad, tenemos condiciones desfavorables en ruta. ¿Con esto a qué nos referimos? Muchos de los parqueaderos que teníamos establecidos o identificados como parqueaderos seguros o parqueaderos en donde los proveedores, los choferes pudieran parar a tomar alimentos, se están cerrados. Entonces, ¿a qué los invito? A que por favor el área de seguridad de cada uno de los indicadores de expertise. Validemos que, claro,
Sí, participo. Sí, participo. Tengamos claros dónde podemos parar para que los conductores sepan que en la ruta pueden tener o pueden parar a tomar alimentos. También en los procesos de seguridad estamos validando en Ecuador, los invitamos a que los procesos, como tenemos procesos de retraso en los puertos y por el toque de queda, se realizan tránsitos nocturnos para retirar el contenedor muy temprano en la madrugada, realizar el tránsito y llegar a los destinos finales a entregar dentro de los tiempos de toque de queda para no tener retrasos en las operaciones. En las cuestiones de operatividad, definitivamente tenemos una escasez de... Hay unas demoras en los procesos, por supuesto, pero que también hubo una flexibilización por parte de las unidades de las centrales para trabajar con elementos anticipables, ¿no? Como es la revolución de los contenedores vacíos. Otro punto que es importante resaltar trabajar con empresas que tengan un balance entre la importación y exportación, porque en el momento de hacer la devolución de estos contenedores en la import, pues que se pueda utilizar en la exportación y no tener que devolver al final el contenedor vacío de vuelta al puerto. El tercer punto habla un poco de demandas especiales en estos momentos más críticos. Hay algunas alternativas en el mercado para la importación más desde el lejano oriente. Se trata de almacenar la mercancía del contenedor en origen. Se trata también de ralentizar el tiempo de tránsito o incluso de bajar el contenedor en algún determinado puerto de transbordo para que se alargue un poco, ¿no?, el tiempo de tránsito. Todas estas alternativas al final tienen un coste menor que si al final decidimos dejar que este contenedor esté almacenado en el puerto de destino. Otra alternativa que se ve son productos, ofertas que garantizan el embarque del contenedor. O sea, algunas empresas, incluso en caso de incumplimiento, de que haya una salida y que no se cumpla, incluso están ofreciendo el dinero, el costo del flete de vuelta. Por último, inestabilidad en los costes, ¿no?, de transporte. Desde el estallido del virus en China hemos visto recargos, por ejemplo, para la carga refrigerada que llegaba ahí al lejano oriente. Hemos visto recargos para los contenedores dry, ¿no?, secos, por la falta de equipo. Hemos visto por cuenta de... Vamos a pasar a la parte de Overland, que es toda la parte de transporte terrestre internacional. Aquí también tuvimos muchos cambios durante los primeros días. Solo para darles como un preámbulo de cómo se han ido desarrollando estos cambios, hace 5 o 6 semanas se emitió todos los decretos de la cuarentena y nos decían que los conductores, por ejemplo, hablando de un tramo de Quito a Bogotá, el transporte realizaba la importación a Colombia era un transporte extranjero con unidades extranjeras. Entonces, al pasar la frontera, nos pedían que los conductores permanecieran en cuarentena. 14 días después podían continuar el tránsito. Después, empezamos a realizar cambio de conductores, mismo cabezote, misma unidad extranjera, colocábamos un conductor colombiano y pudiéramos hacer el tránsito. Posteriormente, nos pidieron que hiciéramos el cambio de cabezote y a partir del mes de abril se nos está pidiendo que hagamos el transbordo del 100% de la mercancía en un depósito para cambiar toda la mercancía, tractor, todo cambiar a un camión colombiano y que fuera manejado por un conductor colombiano en el tránsito de Ipiales a destino final. Entonces esto nos ha llegado con muchos cambios, nos ha llevado a tener que adaptarnos a la situación. Los aliados les recomiendo que trabajemos en conjunto con el transportista extranjero. Ellos tienen aliados en Colombia, se han empezado a generar
esas sinergias interesantes entre el transportista extranjero con el transportista colombiano. Algunos transportistas están incluyendo extranjeros, están incluyendo choferes colombianos en su nómina, porque al final del día, cuando el conductor ecuatoriano llega a la frontera, al puente de Huichaca, tiene que bajar el conductor ecuatoriano, tiene que hacerse todo el proceso de fumigación de la unidad y toma el camión un conductor colombiano. Llega a la frontera, a un depósito no más a 8 kilómetros de la frontera, se hace el transbordo de la mercancía a un camión colombiano y el camión ecuatoriano tiene que volver con el conductor colombiano, llega al puente, baja el conductor colombiano, sube el conductor ecuatoriano, se hace la fumigación y regresa a su país de origen. Entonces es importante que en todo esto consideremos que los tiempos se van a incrementar. La DIAN y la SENAVE están trabajando por tiempos muy reducidos, están trabajando con personal reducido, entonces los aforos están tomando más días. Para que tengamos una idea, en este proceso regularmente tomábamos de 6 a 7 días en una exportación de Quito a Bogotá. En este momento mínimo nos está tomando 10 días. Es importante que tengamos la planeación completa, que tengamos la información con un tiempo de anticipación bien claro para que se pueda conseguir el transporte en origen y el transporte en el país en el que vamos a hacer la exportación. De igual manera, en las condiciones de seguridad se están presentando algunas condiciones. Tenemos que revisar parqueaderos, tenemos que revisar tiempos en tránsito, tenemos que también tener muy claro que se están generando varios retenes para revisar que la carga realmente sea un producto de importación, que no estemos movilizando a la exportación productos que estén prohibidos y que coloquemos los respectivos candados satelitales, escoltas de ser necesario. En la operatividad, pues tenemos igual la escasez de vehículos, todo esto se ve reflejado en costos. Tenemos que estar conscientes que al tener menos disponibilidad de transporte, los costos se ven elevados, entonces tenemos eso en cuenta. También tenemos algunas unidades, al principio nos topábamos con las diferencias en las estructuras de las unidades. ¿A qué me refiero? Que la quinta rueda de la unidad ecuatoriana era distinta a la quinta rueda de la unidad colombiana. Entonces hacer la modificación en la estructura tomaba tiempo y evidentemente tenía un costo adicional. En la frontera, en el proceso de Overland, podemos utilizar dos fronteras. Puede ser la de Tulcán con Ipiales y en algunas ocasiones en el equipo de Unionagel utilizamos la frontera de San Miguel. En este momento no es recomendable que utilicemos la frontera de San Miguel, ya que en frontera, en el lado ecuatoriano, se presentaron los primeros casos de contagio. Entonces la población en la frontera colombiana decidió cerrar y aunque SENAVE y DIAN pudieran funcionar porque operativamente era posible, socialmente se cerró la frontera y les recomiendo que todos estos movimientos los llevemos a las fronteras de Ipiales con Tulcán, ya que esta es una frontera que está funcionando, si bien de una forma lenta, está funcionando para poder hacer este proceso de exportación. Finalmente quiero terminar el mensaje. Por favor, que nos demos unos minutos para pensar en los conductores. Todos tenemos miedo a contagiarnos, algunos ya somos hipocondríacos, nos hemos sentido con fiebre, nos hemos sentido que nos duele la garganta un montón de veces, y los conductores al estar expuestos, al estar en el tránsito, al llegar a unas bodegas, sienten o tienen un miedo que puede ser mucho mayor. Los invito a que, por favor, en todas las instalaciones a los que los conductores lleguen a cargar o descargar producto, les puedan facilitar agua, que tengan un baño, que tengan jabón, que tengan antibacterial disponible para que puedan seguir con sus procesos de lavado de manos, lo cual hemos escuchado infinidad de veces que puede ayudar a reducir el contagio en 50%. Entonces los invito a que cuando saquemos algún contenedor para importación y exportación, nos aseguremos de que la bodega puede hacer los tiempos de manera, pueden cumplir con ese proceso de higiene. Eso es todo por la parte de transporte. A continuación, invito a mi compañero Jonathan Escobar a que nos hable sobre todo el proceso de transporte aéreo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bien, gracias por el espacio. Yo creo que podemos ya empezar con los temas de aéreo.
Muy bien, yo creo que el mercado aéreo está pasando por uno de los momentos más complicados en toda su historia, ¿sí? Es un momento de disrupción en el mercado aéreo, donde tenemos ahí como grande parte de los países con todos sus vuelos pasajeros cancelados. Eso genera una serie de impactos en el mercado. Entonces, hablando un poco de la disponibilidad de los vuelos en Colombia y Ecuador, los dos países están ahí con restricciones en los vuelos pasajeros, donde entonces tenemos la posibilidad de trabajar como una opción para el mercado aéreo con los vuelos cargueros, que están operando ahí con un incremento de más o menos 20% en estos días para intentar compensar parte de la ausencia de disponibilidad de espacio en los vuelos pasajeros. Los vuelos charters, los fretamientos, donde tenemos ahí también disponibilidad para operar diferentes destinos y orígenes, y los llamados ghost flights también, que son opciones que las aerolíneas están trabajando en este momento, como donde se puede hacer la entrega de la carga para un destino X y aguardar hasta que la aerolínea tenga carga suficiente para salir con un vuelo. Entonces no hay una fecha determinada de embarque, pero una posibilidad también con tarifas a nivel del mercado de embarcar para destinos diferentes donde no tenemos disponibilidad en los cargueros. Bien, el tema más caliente, yo creo que está en la posición de oferta y demanda del mercado. Yo creo que al final es un tema bastante económico todo que estamos pasando, entonces hay una explicación en la economía también para eso. Nada más es que una disrupción en la oferta y demanda por espacio en el mercado, ¿sí? Es decir, teníamos hace no mucho tiempo, un mes o 2 meses, dependiendo del trade lane, una adición en espacio en el mercado de 30 a 70% por los vuelos pasajeros. Esta es una cantidad bastante expresiva de oferta de espacio, que genera algunas consecuencias que seguramente muchos de ustedes están mirando que está pasando en el mercado. Básicamente, dividiendo en 3 partes, ¿sí? Un reto bastante grande en el nivel de tarifas, donde tenemos en diferentes trades incrementos sustanciales a las operaciones de las aerolíneas. Por ejemplo, un mercado que está bastante impactado en este momento es el mercado de China, exactamente por las exportaciones de todas las mascarillas, guantes, todo más, y la reducción también de espacio que fue bastante dura ya, donde trabajábamos hace 2 meses con una tarifa de más o menos $5 o $6 por kilo, y bien, en esta semana llegamos a los $20 por kilo. Entonces un incremento de 3 o 4 veces el valor que se operaba en poco tiempo, ¿sí? El segundo punto que está impactando bastante el mercado en este momento es todo lo que tiene que ver con transit. Entonces, el transit time también de diversos orígenes ha cambiado bastante en los últimos días, con incrementos. La lógica es bastante sencilla. Cuando tenemos una tarifa más alta, el transit time es más rápido, ¿sí? Pero no en este momento de disrupción. Entonces, aunque tengamos tarifas bastante más altas, el tema de transit time también se ha incrementado. Y ha incrementado bastante, principalmente en los trades de Europa, de Asia y también intra-LATAM. Entonces, este es el segundo punto de la disrupción del mercado, y el tercero tiene que ver con la instabilidad del mercado. Eso está directamente conectado con los vuelos pasajeros, que yo diría que son la estabilidad del mercado, porque sí o sí están operando todos los días por los pasajeros, ¿sí? Entonces eso trae una estabilidad bastante grande, donde tenemos un 30, 50, 60% del mercado operando sí o sí todos los días.
con 30 toneladas por vuelo para diferentes destinos y desde diferentes orígenes. Ya con la salida de los vuelos pasajeros por todos los temas de restricciones gubernamentales, nos quedamos con las operaciones cargueras, que son un poco más instables. Uno, porque la operación va a pasar solamente si hay carga suficiente para sacar un vuelo, ¿sí? Si hay una carga retrasada de 30, 40 toneladas, el vuelo va a guardar la carga. Es la lógica del mercado de cargueros. Y adicional a eso, también los cargueros operan en los trades que hace más sentido en cada momento de una perspectiva de márgenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que el mercado de Asia está bastante movido con tarifas de 18 a 20 dólares por kilo, es una opción bastante interesante para las aerolíneas sacar en sus vuelos de otras rutas que pueden ser desde Colombia o desde Ecuador y operar en Asia en este momento. Entonces, eso causa una disrupción que impacta en la estabilidad de las tarifas. Seguramente algunos de ustedes ya pasaron por algún cambio de un día para el otro, bastante rápido en el nivel de tarifa, en el transit time o en la disponibilidad de bookings, exactamente por eso, como los cambios están aconteciendo todos los días y bien, este es un impacto bastante fuerte. Bien, cuanto al tema del post-COVID, yo veo el mercado siguiendo esta línea hasta el fin de año, por lo menos, exactamente porque aunque como los vuelos pasajeros empiecen ahí después de las cuarentenas, junio, agosto, seguramente las aerolíneas no van a sacar toda su capacidad de vuelos en el mercado, porque seguramente muchas de las empresas van a seguir con restricciones en viajes. Las familias también no van a estar viajando en vacaciones como antes. Entonces el espacio del mercado aéreo va a seguir más restrito que de lo que teníamos antes. Y al paso que el nivel de producción incrementa, igual como la disponibilidad de espacio no va a incrementar el mismo paso. Entonces el mercado debe seguir por lo menos hasta el fin de este año con un mismo paso de lo que estamos pasando en este momento. Este es como yo veo el mercado aéreo para estos días. Bien, hablando un poco de las soluciones, todo más, es como comenté, de la ausencia de vuelos, de los vuelos pasajeros. Las opciones que tenemos son los cargueros, los charters y los ghost flights. Estas son las opciones que se pueden ofrecer en el mercado en este momento, y es lo que ustedes deben pedir a sus prestadores de servicios para que podamos seguir también con los flujos aéreos. Cuanto al punto de cotizaciones, yo creo que en general es importante que no trabajen en este momento en decisiones a medio o a largo plazo, tanto de tarifas cuanto rutas y servicio, porque es bastante sencillo que las tarifas en este momento están mucho más altas de lo que vamos a tener en 6, 8 meses, y también más altas de lo que teníamos en 2 meses atrás. Entonces la idea es que trabajen en el mercado spot para que puedan acompañar los movimientos del mercado, mismo porque como la validad de las cotizaciones de todos los agentes, de los prestadores del mercado, está bastante restricta en el mercado aéreo, como con validad máxima de 7 días, pero normalmente menos, dependiendo de las cotizaciones, las cargas de Asia, eso sí están trabajando con 1 o 2 días de validad. Entonces la idea es que estén a par de lo que está pasando en el mercado en estos días, y que claro puedan conferir los niveles con los diferentes agentes disponibles en el mercado. Bien, para finalizar, yo creo que una otra opción importante que se puede utilizar en este momento son opciones multimodales, Sea Air, en aéreo, en especial a la ruta desde Asia, donde podemos sacar las cargas para Estados Unidos como marítimo, llegando por Los Ángeles,
y siguiendo para Miami en vuelo aéreo, ¿sí? Ahí hay una opción con tarifas bastante más competitivas que el aéreo directamente desde Asia y bien, es una opción que también pueden cotizar en el mercado. Yo creo que eso es de mi parte. Estoy abierto ahí para las dudas y preguntas que tengan. Y bien, paso la palabra a Julio Acosta, que va a hablar un poco de aduanas para ustedes. Muchas gracias. Ok. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Están oyendo bien? Bueno, puedo colocar el slide de aduanas. En lo que a mí compete, voy a tratar el tema de los retos de la logística y la aduana puntualmente en estos momentos de contingencia del COVID-19. La metodología que voy a presentar voy a tratar el tema desde el punto de vista legal, luego desde el punto de vista técnico y luego desde el punto de vista operativo. No sin antes, como a manera de prefacio, quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento por el tratamiento, el profesionalismo y la manera ágil y expedita en que tanto los gobiernos como el ecuatoriano y el colombiano, las entidades de carácter nacional, regional y local, y en particular el SENAE, la DIAN, la doctora Ingrid Díaz, la doctora Claudia Marín y todo el personal asociado a las empresas del Estado que regulan el comercio internacional, INVIMA, ICA, Agencia de Regulación Sanitaria, el ARSA, y todos los que han estado vinculados han manejado de la forma más conveniente, más provechosa y más rápida posible el tratamiento a esta pandemia, porque realmente es muy fácil criticar, pero hacer no es tan sencillo. Estructurar decretos, estructurar todos los procedimientos con ocasión de un día para otro, con ocasión de esta pandemia, no es algo que se haga de una manera muy sencilla, y hacerlos con el nivel que lo han hecho ha sido una cuestión muy meritoria. Por eso quiero comenzar la charla haciendo ese reconocimiento a la DIAN, al SENAE y a todas las autoridades. De otra parte, ya dentro de lo que tiene que ver con el aspecto legal de esta pandemia, digamos que la característica de los procesos aduanales en nuestra América Latina y en nuestra región andina es la proliferación de normas que hay, porque precisamente la parte legal aduanera se maneja dentro de las constituciones de cada estado como una derivación de los gobiernos y no de los congresos, porque se requieren tomar medidas muy rápidas. Pero con esta pandemia, pues por supuesto que ha sido catalizado inmensamente, entonces la proliferación de normas de todo tipo, desde restricciones civiles hasta cuestiones muy, muy técnicas, ha sido muy alta, y el primer reto que se ha generado en el proceso aduanero y logístico es el poder leer, entender e interpretar los textos legales de todos estos decretos dentro de la coyuntura que se están dando y dentro del momento que se está suscitando. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, cuando no se tiene el criterio gramatical o hermenéutico o técnico o preciso para interpretar una norma, tratar de entender lo que a mí me favorece o lo que a uno le favorece. Entonces uno ve que hay normas que han permitido en los dos estados, tanto en Ecuador como en Colombia, se han permitido importaciones. Primero se ha dado prioridad a todo lo que tiene que ver a equipos, implementos, sustancias, alimentos, medicinas, todo lo que son artículos médicos y electromédicos, guantes, tapabocas, todo lo que ustedes saben, se han dado prioridad en los tratamientos aduaneros. Segundo, también se han restringido exportaciones de esos mismos tipos de elementos porque es interés de los gobiernos tomar decisiones en beneficio general y no particular. Entonces, es preferible que una empresa no gane tanto dinero exportando, pero que los connacionales tengan los implementos de aseo y los implementos de bioseguridad que se requieren para atender la pandemia. Por tal razón, han limitado las exportaciones de todos los productos que sirven en los países para contener y ayudar a limitar los contagios entre las personas. Pero dentro de todo esto,
por supuesto, hay personas que empiezan a leer los decretos y las normas con sus beneficios particulares, que es el llamado que se está haciendo. Hay que leer gramaticalmente. En materia tributaria y en materia aduanera, las interpretaciones de las normas son restrictivas. No se permiten hacer interpretaciones distintas a lo que dice la ley. Entonces, si la norma dice que están exentos de arancel durante el término de la vigencia de tal norma las importaciones de equipos para electromédicos o respiradores artificiales o equipos de infusión de líquidos, no entiendan que un motor que sirve para otra cosa, pero que también podría adecuarse a una de esas, está incluido. ¿Por qué? Porque ahí no dijeron motores, están diciendo equipos de tal cosa. Entonces, hemos tenido dificultades con que algunas personas, algunas empresas dicen, no, pero eso cabe por esa partida. No, pues sí cabe por esa partida, pero eso no fue lo que dijo el gobierno, y es explícito en decir qué tipo de equipos, qué tipo de sustancias y qué tipo de mercancías pueden ingresar con beneficios de arancel o con exenciones de IVA prorrogables. Entonces, eso es muy importante. Lo otro que es importante citar es, estas normas han sido expedidas en virtud a una situación especial y son pro tempore para el gobierno. Es decir, esas normas tienen una vigencia específica en el tiempo. Plazo cumplido, todo vuelve a su normalidad. Vencido el término de vigencia de estas normas, todo volverá como estaba antes. Acuérdense que el SENAE y la DIAN jamás los va a olvidar. Flexibilidad que han tenido no quiere decir permisibilidad en el incumplimiento. Entonces, ahora la norma, que está temporal para ciertas actividades, permite que yo importe sin un registro sanitario otorgado. Claro, la condición que yo lo haya solicitado ya está en trámite, por ejemplo. Entonces hay que acreditar esos cumplimientos. Hay otras cosas que se no tráigalas sin registro sanitario. Hay otras cosas que tienen unos permisos especiales, pero eso no quiere decir que va a ser para todas las mercancías ni es para todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no se cumplen los lineamientos legales, como estas normas son temporales, tan pronto se venzan, entonces lo que se haga mal ahora lo va a revisar el SENAE y la DIAN después. Y viene todo el régimen sancionatorio porque eso no está suspendido. Suspendieron los términos, suspendieron las habilitaciones, suspendieron las prórrogas, suspendieron los almacenamientos en los depósitos aduaneros. Todo eso está suspendido. Está suspendido mientras pasa el estado de pandemia o mientras así lo detecta, lo dictaminan los gobiernos. Una vez reestructurado nuevamente todo el régimen aduanero, pues van a empezar a revisar en el control posterior todo lo que se hizo y lo que encuentren mal, vienen las multas, vienen las sanciones y vienen los efectos legales. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado en la aplicación que se está haciendo de todos los beneficios fiscales y tributarios que están otorgando los gobiernos con ocasión de esta pandemia. Otra parte que me parece muy, muy importante resaltar en cuanto a la parte normativa es el acierto que ha tenido la DIAN ya que estamos pasando la Semana Santa de resucitar, que el Señor resucitó. La DIAN resucitó casi dos muertos que habían. Los UAPs y los ALTES, que son los clasificados como usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, que estaban siendo sustituidos por las calificaciones de operador económico autorizado. Un acierto muy grande porque al haberlos revivido y haberles prorrogado su existencia, permite que salgan más procesos automáticos, que se hagan pagos consolidados, que mejoran los flujos de caja de las empresas, que mejoran el sistema porque no tenemos que estar haciendo trámites físicos ante la DIAN. Entonces, creo que esa es un acierto muy grande que tuvo la DIAN al haberlos renovado, al haberlos prorrogado. ¿Qué otra cosa me parece importante que hay? Todo lo que tiene que ver con la suspensión de términos, de los requerimientos especiales aduaneros y de los procesos administrativos en curso, vencido el plazo, siguen los términos.
Lo mismo se suspendió la caducidad de la acción administrativa aduanera, que dicho en palabras coloquiales es la capacidad que tienen la del SENA y la DIAN para sancionar a una persona si es de 3 años o de 5 años. En Colombia es de 3 años. Si en esos 3 años no le han proferido un acto administrativo sancionatorio, ya no lo pueden hacer. Bueno, pues con esta pandemia quedó en suspenso el término. O sea que si lleva 2 años y medio, pueden pasar 4 o 3 meses de suspensión y a los 4 o 3 meses, otra vez es como si quedaran los 2 años y medio, le queda medio año más para imponer sanciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con el control aduanero en los estados sigue vigente y va a seguir vigente. Las normas provisionales van a vencer y aún así la aduana ha sido muy clara en decir que así como ha permitido que se presenten certificados de origen de manera digital, que se presenten facturas de manera digital, eso no obvia que las agencias de aduana cumplan con la exigencia de tener los documentos físicos, porque eso lastimosamente es una herencia española que no nos hemos podido quitar de encima y todavía nos gusta tener todo en papel y presentarlo físicamente. Entonces, creo que con esto, aunque haya todo este tipo de normas, hay otras que no se han modificado y las agencias de aduana tenemos la obligación de tener los documentos originales de cada proceso como respaldo, aunque se escaneen. Entonces, por favor, todo lo que se esté haciendo de forma digital, luego tenemos que tenerlo también como soporte documental, como amparo de estos procesos. Digamos que como resumen de este punto, hay que resaltar 2 cosas que son importantes. Primero, que esto nos está llevando a romper un paradigma que teníamos sobre todo en las aduanas andinas, y es que todo se hace de forma física, todo se hace de forma manual, se presenta a través del sistema informático aduanero, pero hay que llevar los documentos, hay que presentar el auxiliar de aduana. Envidiábamos mucho la aduana costarricense, que desde hace más de 10 años tiene procesos digitales y se hacen inspecciones por cámaras y vía web. Creo que esta pandemia, de lo bueno que va a salir, es que la aduana va a poder reestructurar una forma nueva y romper el paradigma que teníamos de que solo se hace físico, de que todo es manual, de que hay que ir a hacer la fila y que hay que rogarle allá a la gente para que lo atiendan a uno. Entonces, creo que con esto, como resultado de todo esto, va a salir más adelante unas aduanas más modernas, más competitivas, más digitales, más como lo quiere la OMA. Y eso va a ser algo muy bueno porque nos faltaba ese empuje. Sí se había dado, sí se ha hecho desde las organizaciones mundiales, pero esta situación fáctica donde todo el mundo está guardado en la casa ha generado la necesidad de trabajar distinto. Entonces creo que esa es una reflexión muy importante que queda, que va a ser muy bueno a futuro, que es ocasionado de esto. También hay otra parte importante de resaltar en el cierre de este primer segmento, y es que solo las agencias de aduana que han tenido la capacidad de mirar un poco más adelante en el horizonte y de prever que ya todo lo que se venía escribiendo en los marcos normativos iba a volver realidad, hemos podido atender positivamente esto. No es fácil adecuar procesos que eran manuales y operaciones que eran estructuradas como una fábrica donde todo se hacía en cadena y dentro de una oficina, hacerlo ahora segmentado desde las casas. Los que hemos podido lograr hacer esto nos está yendo bien. Gracias a Dios no se ha parado la operación, seguimos trabajando dentro de las limitaciones que tenemos, pero no hemos parado. Entonces creo que las empresas que han tenido estructurado procesos, que han tenido orden, que han visualizado que todo esto venía para volverse de una manera digital, hemos podido responder de la manera como se requería ante una situación como esta. Eso en cuanto a lo que es la parte legal. En cuanto a la parte técnica, pues claro, los retos que hemos tenido es consecuencias, es corolario de lo anterior. Primero, la mayoría de agencias de aduana, incluso a la misma aduana, porque lo sé de la experiencia que tengo, trabaja con computadores de escritorio. No teníamos computadores portátiles, sino poquitos. Entonces no hacíamos teletrabajo como sí se hace en otras industrias, la industria farmacéutica y en muchas otras se trabaja en la parte administrativa desde la casa sin ningún problema.
En la parte aduanera, tanto del Estado como de las agencias de aduana, se hace desde la oficina y tenemos todo un ejército de personas muy buenas trabajando, pero todos allá en una cadena consecutiva de la cual el proceso pasa del clasificador al auxiliar que hace la preinspección, al que elabora la declaración, al que la revisa, al que la acepta, al que la paga del banco, al que pide el levante y al que hace la inspección. Es una cadena. Romper ese paradigma, llevando los computadores a las casas desde la aduana, y lo mismo ha sido un reto. También ha sido un reto, ¿por qué? Porque en las casas de todos nosotros el ancho de banda no es el mismo que el que tenemos corporativamente. Cargar imágenes de facturas de 100 y 200 hojas, pues son muy pesadas, y así también las listas de empaque. Entonces vuelve más lento el proceso. Revisar los procesos de revisión que se hacen para garantizar el cumplimiento de la norma aduanera en una pantalla no es lo mismo que hacerlo en unas carpetas grandes. Por eso ya usamos gafas. Entonces, realmente esto ha sido un reto muy grande. De todas maneras, pese a todo eso, también tuvimos el soporte de la parte de IT o la parte de sistemas, que en las empresas como todo es limitado. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos tocó, hablo ya puntualmente, porque creo que así fue en las aduanas y en todo lado, pero hablo de la experiencia personal en nuestra en Ángel. Estos chicos de IT se multiplicaron por 3, trabajaron 7 por 24 y lograron en un tiempo récord de un par de días poner a todo el mundo en sus casas conectado. Las VPN no alcanzaban, entonces se estructuró una forma automática digital para conexión. Hicimos una cantidad de cosas de tecnología maravillosas para poder estar conectados trabajando, cosa que ha sido algo muy bueno. Eso en cuanto a lo técnico. En cuanto a lo operativo, que es lo más interesante de todo. En este país y en nuestros países andinos han habido paros nacionales, internacionales. El año pasado hubo revueltas, hubo mis paisanos, los de las mingas indígenas, eso pararon el país, se pararon las carreteras, pero la aduana no ha parado ni los puertos. Y en esta vez que está todo parado, pues la aduana de Colombia y de Ecuador siguen funcionando, las agencias de aduana siguen funcionando, se limitó el ingreso de personas a las oficinas de la aduana, se limitó por supuesto también las personas a nuestra agencia de aduana, porque estamos trabajando casi todos desde la casa, los poquitos servicios que salen, porque nosotros tenemos casi todos multinacionales que trabajamos, entonces los pocos que salen físicos, pues enviamos a los auxiliares a que atiendan los procesos. Hemos tenido la posibilidad de atender incluso el Viernes Santo, el domingo de Ramos y el domingo de Pascua, de Resurrección, como los UAPS y OEA, sacar vacunas, sacar reactivos de diagnóstico. Hemos podido atender la operación con todas estas limitaciones de movilidad de manera exitosa, cosa que me parece algo muy, muy positivo de resaltar dentro de toda esta pandemia en la parte operativa. La figura de manejar todo digital ha generado demoras. ¿Por qué? Porque lo que les digo, los anchos de banda de todas las casas no es igual, y además porque también se saturan los canales de internet, y porque además también en la aduana la gente está trabajando desde las casas y los procesos se han vuelto un poco más lentos. El reto, digamos, lo positivo de todo esto es que se ha seguido trabajando y se han seguido prestando los servicios por parte nuestro y por parte de algunas agencias de aduana que no han tenido problema para trabajar con estas limitaciones de forma, digamos, entre comillas, normal. Los tiempos sí se han visto afectados. ¿Por qué? Porque es más demorado, porque hay que pedir turnos, porque hay que mandar a los buzones que establecieron en la DIAN y en el SENAE las solicitudes de lo que tengamos que hacer, porque hay que hacer esperas, porque el sistema es más lento, porque digitar es más lento en la casa que en la oficina, porque revisar también se vuelve más complejo. Pero con todo esto que se han casi que duplicado los términos de ejecución de procesos, estamos saliendo adelante, y como también se está dando prioridad a todo lo que es crítico para atender la situación del coronavirus, han salido muchos levantes automáticos. Esto me lleva a asociar
esta parte operativa con la consecuencia legal. El hecho de que salga todo automático no quiere decir que la aduana no va a revisar después. Y todos los errores que se cometan ahora no los van a cobrar después. Entonces hay que garantizar que la ejecutividad del proceso se haga de manera técnica y legal. Les pongo un ejemplo sencillito. Ya nos llegó un cliente que con otro agente aduanal traía repuestos y todos los traía como partes de la máquina. Ya le llegó el requerimiento, menos mal que están suspendidos los términos, entonces tiene ahí 2 meses para contestarlo. Pero ¿cómo lo va a contestar? Diciendo, señor, sí tiene razón, porque esas partes tienen posición específica y ahora tiene la multa, la mora y además el pago del impuesto y el atraso que tiene y la sanción que le queda registrada. Entonces, hay que hacer las cosas de manera correcta. Eso no es negociable ni en términos de coronavirus ni en términos saludables. Siempre hay que hacerlo. Es la garantía de que cada vez tengamos problemas menos graves. Eso en la parte operativa. Y digamos que ya para terminar, para no cansarlos tanto, creo que hay una reflexión que me llegó con ocasión a un texto de Nietzsche del eterno retorno. Así como tenemos la probabilidad y la posibilidad de estructurar de una mejor forma los procesos aduaneros en nuestros países con ocasión a esta pandemia, de hacerlos más expeditos, de hacerlos más digitales, de hacerlos más rápidos, como se quiere y como se hace en Europa y en otros países, en Estados Unidos y en otros países del mundo, que va a ser el reto que seguro va a tomar la DIAN y el SENAE, también genera una pregunta que me parece importante, porque así como todo esto de la pandemia se previó desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10 años había gente que decía, oiga, ¿qué tal que pasara un virus bien grave? ¿Cómo reaccionamos? Y entonces ahora la gente se cuestiona, ¿y por qué no nos alistamos? Pues no nos alistamos porque en América y aquí en nuestros países todavía tenemos comunidades donde no tienen agua ni luz. En Barranquilla se va la luz cada rato y es una ciudad principal. Y hay ciudades que ni siquiera tienen puentes y niños todavía muertos de hambre. Entonces, atendiendo tanta necesidad, pues nadie se pone a mirar en cuántas camas nuevas va a comprar para un hospital de primera línea. Pero mire que ya estaba planteado el esquema de lo que podía ocurrir. Y lo mismo me pasa en la parte aduanera. Yo quisiera dejar como corolario de esto, ¿y qué pasaría el día que se caiga el sistema de aduanas de un país? ¿Por qué? Porque gracias a que el sistema de aduanas de Colombia y de Ecuador ha funcionado muy bien, no hemos visto mayores impactos fuera de las demoras normales, de las limitaciones que tenemos de movilidad. Pero se ha seguido trabajando, se ha seguido funcionando, se han seguido deliberando las importaciones, las exportaciones se han demorado por lo que explicaba Jonatas, que cancelan reservas, no hay cupos, entonces toca otra vez hacer la SAE, cambiarla de una aerolínea a otra, hasta que se logra hacer, y entonces toca hacer reprocesos en aduana. Pero la aduana ha funcionado muy bien, el sistema ha funcionado muy bien. La pregunta que dejo para pensar es, ¿y qué pasaría el día que haya un virus tan grande informático o se caiga una plataforma y nos toque volver a la edad de piedra de otra vez hacer todo manual? Hay que mirar cómo se puede mejorar eso, porque creo que esa es una reflexión importante. Y ya un comentario final para todos los importadores de los dos países es, hay una probabilidad de utilidad en todo esto. Y es, como hay decretos donde ahorita exencionaron el IVA, no grabaron los impuestos de las mercancías que están asociadas a la pandemia, hay que mirar si pueden sobreestoquear, si pueden traer mercancías en la medida que hayan oferta en el mundo, que después puedan vender cuando se restablezcan los aranceles y se restablezcan los IVAs, generando una utilidad, manteniendo un stock de inventario. ¿Por qué? Porque puede generar un beneficio, porque ahorita no pagan nada. Cuando pase, van a volver a pagar y entonces ahí tienen beneficio. De todo en la vida se puede sacar algo bueno, aún de lo malo. Entonces, pues de parte mía no era más. Espero que haya cubierto de manera genérica el tema de los retos que hemos tenido y les agradezco inmensamente su participación. Muchas gracias. Le doy paso a John. Muchas gracias, Julio, a todos los que participaron, pero especialmente queremos darle las gracias a todos los asistentes quienes nos acompañaron y de antemano ofrecerles
Disculpas por las fallas de conectividad, las fallas técnicas que se hayan presentado al inicio de la sesión. Muchas gracias de antemano también a ProColombia y a todos los colaboradores que hicieron posible este webinar. A todos nuestros participantes de Kuehne+Nagel, estamos prestos a resolver cualquier inquietud que ustedes como clientes puedan tener y que nosotros con gusto podamos resolver. Antes de cerrar, quisiera sacar un par de... y los he concentrado en 3 puntos. Primero, desde el negocio per se. Segundo, desde lo académico. Y tercero, desde lo humano, que es lo más importante. Desde el negocio per se, conclusiones principales de esta charla que hemos tenido. Es importantísimo hoy por hoy la comunicación. Ese ha sido un común denominador en cada una de las intervenciones. Comunicación con sus proveedores aliados, comunicación al interior de sus compañías, transparencia en las realidades y expectativas que se tienen en cada una de las compañías, entendiendo los desafíos propios del negocio, comunidades locales. Con cada ellas se tiene una información bastante importante que ustedes deben tener en consideración. Dentro del per se están los planes de contingencia. Es importante que todos sus asociados de negocio les haga saber la importancia de activar estos planes de contingencia ubicados alrededor del sistema de gestión de calidad y seguridad. Pues hoy cobran valor todos esos procesos y que esperamos todos, aquí nos unimos todos, no hayan sido documentos en letra muerta, porque es aquí donde se ponen a funcionar y se activan todos estos protocolos de trabajo ante medidas tan especiales como las que tenemos. Claramente nadie preveía una situación como una pandemia, pero sí activar estos protocolos va a ayudar a minimizar los impactos y los retrasos que se puedan presentar. En términos académicos, y lo que dirían los académicos, valga la redundancia, en términos de logística. Aquí se reúnen las 4 variables del modelo VUCA que siempre hablamos, por sus siglas en inglés, de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Se han reunido estas 4 variables en el negocio y especialmente en el sector logístico. En términos de volatilidad, todos los días tenemos una situación cambiante. Está totalmente volátil la situación en este momento, incluso con variables macroeconómicas como el precio del petróleo. Nadie llegó a pensar que pudiéramos cotizar el precio del petróleo con valores menos negativos. Hoy lo tenemos. Segundo, la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a ocurrir con la pandemia. Sabemos que están todos los gobiernos apuntando a aplanar la curva, pero hoy por hoy hay una incertidumbre porque puede estar asociada a matices de recesión en algunos países y por supuesto esto deriva una serie de dudas y de cuestionamientos al interior de las organizaciones. La complejidad, pues hoy por hoy, y es lo que hemos expuesto, la complejidad en términos de operaciones está puesta sobre la mesa, especialmente en movimientos aéreos, donde después, especialmente en el año chino, mercados como el Ecuador y el colombiano empezaron a establecer una mayor demanda de espacios por productos que son de primera necesidad para hacer frente a la emergencia. Pues en un juego de oferta y demanda, una mayor demanda de espacios, una poca oferta de espacios, pues provocó unos alzas en los precios que han sido significativos para el bolsillo, hoy por hoy, especialmente para Colombia, donde su tipo de cambio ha llegado a niveles casi de 5.000 pesos por dólar. Y es ambiguo precisamente por la intervención que hacía Julio Acosta en términos aduaneros, porque no obstante que tenemos todas estas variables anteriores, tenemos la ambigüedad de las normas y la interpretación casi que discrecional muchas veces de las autoridades aduaneras y la interpretación propia que hacemos nosotros como clientes, por como lo decía, y sin ninguna mala intención, tratamos de buscar cómo dentro de la norma nos podemos favorecer y podemos caer en errores de imprecisión en todos los trámites aduaneros. Así que se reúnen estas 4 variables y tenemos este fenómeno que a todos nos invita a estar unidos, y con eso quiero cerrar, porque el componente más importante detrás de todo el espíritu de negocio es el componente humano. También Laura Martínez bien resaltaba, tenemos un afán, por supuesto, de poder hacer las entregas, pero tenemos transportadores que también están expuestos a que se puedan presentar contagios en desarrollo de su trabajo. Así que hay que tener conciencia colectiva también entre todos vamos a salir de esta situación, entre todos tenemos que entender que tenemos una corresponsabilidad para que salir adelante y que en un corto plazo, Dios mediante, podamos reactivar y podamos hablar de esto como una experiencia dolorosa, pero que puede dejar unas grandes lecciones, no solo en términos de negocios, sino también en términos de vida, de relacionamientos, de contextos familiares y una cadena de reflexiones que podríamos tener nosotros acá.
Así que me solidarizo con toda la situación que se está presentando, especialmente en Ecuador, en Colombia, en cada uno de los países de la región. Como organización también estamos muy atentos al desarrollo de estas novedades, siempre salvaguardando la integridad de nuestros empleados, de nuestros clientes y todos nuestros colaboradores terceros. En la lámina están viendo cualquier duda que ustedes puedan tener. Estos son los canales de venta que tenemos habilitados para Colombia, para Bogotá específicamente y para la región en Ecuador. Las preguntas y con ocasión del tiempo hemos consolidado todas las preguntas y vamos a entregar de regreso a través del email a todas las personas que hicieron las consultas. Vamos a entregar todas las respuestas a todas las inquietudes que muy seguramente se hayan podido ver. También vamos a compartir las minutas de esta conferencia, vamos a compartir esta presentación y vamos a quedar muy dispuestos a resolver cualquier duda, independientemente del operador con el que estén trabajando, independientemente del operador que estén utilizando. Está presta en este momento de solidaridad a orientar, si así lo consideran, para encontrar entre todos los mejores vehículos e instrumentos para hacer frente. Así que agradecemos de antemano de su participación. Fueron cerca de 400 asistentes. Me siento muy complacido, nos sentimos muy contentos en nombre de Cunin Nagel y Procola. Seguramente dudas hay, se están transformando cada situación. Día a día tenemos acciones por parte de los con Julia Costa, los que han hecho una labor titánica que trata de resolver y atender cada una de las necesidades que se han derivado de la pandemia. Creo que, como lo decía Tito, hay una corresponsabilidad para que las medidas sean éxitos en cada uno de los países y, como también manifesté, que podamos en el corto plazo vernos la cara y poder hablar de una. No sé, Juan Pablo, si en nombre de ProColombia quieres hacer una intervención final. Y nuevamente, muchas gracias de parte de Cunin Nagel. Johnny y estimados panelistas de Cunin Nagel, muchas gracias por la participación, por la información, las principales recomendaciones que nos han dejado en este seminario web. De nuevo, pues ofrezco las disculpas a aquellos que pudieron tener problemas en la conexión. Vamos a enviar este video, el video de la conferencia a todos ustedes para que puedan revisar aquellos puntos claves y por supuesto que estamos abiertos desde ProColombia a atender cualquier inquietud desde nuestra coordinación de logística y competitividad y con todos los asesores de ProColombia muy atentos a que el comercio no se detenga, que el comercio siga avanzando con las medidas por supuesto de responsabilidad en el cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de las vidas de aquellos que se están exponiendo en estos momentos, como no solamente los médicos, sino también el personal de transporte, de seguridad. Entonces, vamos a seguir haciendo eso posible. Cuenten en ProColombia pues con ese respaldo. Agradecerle de nuevo a Cunin Nagel, a los más de 400 conectados en este momento. Y como dice nuestra campaña de turismo, cuidémonos ahora para volvernos a ver pronto. Santiago, agradecerte y si quieres cerrar, muchas gracias. No, muchas gracias a todos. Quedamos muy atentos aquí desde nuestra oficina en Quito y nuestro equipo de asesores en cualquier tema que podamos solucionar. Igualmente, todas las cámaras de comercio, el Círculo de Ejecutivos Colombianos que se unió también, la Cámara Colombo-Ecuatoriana en Bogotá, entidades que estamos para apoyar cualquier duda que se genere. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Quedamos atentos. Muchas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Johnny.